Vamos a comenzar entonces con el tema número 6. Les recuerdo que ya estamos prácticamente en la recta final de este tercer periodo. Y vamos a ver el último de los compuestos o de las funciones orgánicas, ¿ok? Recordemos que en la clase anterior comenzamos este tema de los compuestos nitrogenados y hoy vamos a terminarlo con lo que son los nitrilos. También tienen el nitrógeno como principal característica, por eso de allí viene su nombre, compuestos nitrogenados. Pero vamos a ver una particularidad de este grupo llamado nitrilo. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que estos compuestos tienen una fórmula general muy característica de ellos, porque vamos a ver este triple enlace, ¿ok? Con el nitrógeno. Pero bueno, entonces tenemos que los nitrilos son compuestos nitrogenados que resultan, permítanme admitir aquí, son compuestos nitrogenados que resultan de la unión de un radical alquilo con el grupo nitrilo. Este grupo también se conoce como grupo ciano o cianuro. No me grabó aquí, no me había fijado que no me grabó aquí el grupo. ¿Cuál es el grupo nitrilo? Este que ustedes ven aquí, ¿ok? El carbono con el triple enlace y el nitrógeno. Ese grupo o esta función se llama función nitrilo. También se le conoce como grupo cianuro o grupo ciano. ¿Okay? También pueden considerarse como derivados del primer miembro de la serie denominado metanonitrilo, cianuro o ácido cianhídrico, ¿ok? Por sustitución del átomo de hidrógeno con diferentes radicales, perdón, con diferentes radicales. Por supuesto, como siempre, si el radical es una cadena lineal, ¿verdad? Es un radical alquilo. Y si es un grupo, como por decir el benceno, entonces sería un radical aromático. Permítanme descongestionar esto, descolgarlo. Déjenme colocarlo de esta manera porque no colocarlo en grande. Vamos a ver si aquí lo puedo ver mejor. Ok, lo voy a dejar así para no... Entonces dice que puede considerarse como derivados del primer miembro de la serie denominado metanonitrilo, cianuro o ácido cianhídrico por sustitución del átomo de hidrógeno con diferentes radicales alquilos o arilos, ¿ok? Entonces, el radical, como siempre, como en los casos anteriores, puede ser una cadena hidrocarbonada lineal o una cadena con el grupo de benceno. También un compuesto, un hidrocarbonado, una cadena hidrocarbonada cíclica. Estructuralmente, el grupo funcional nitrilo es similar al grupo carboxilo, por lo que los nitrilos son con frecuencia considerados como derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Okay? Nosotros vimos también esos compuestos hace unos temas atrás y se dice que estos nitrilos pueden ser derivados de los ácidos carboxílicos porque su función química es muy parecida. ¿Ok? Esta similitud radica en que en ambos casos el carbono del grupo funcional presenta 3 enlaces con un elemento más electronegativo, como el oxígeno en el grupo carboxilo y el nitrógeno en el nitrilo. ¿Okay? En el grupo carboxilo, recuerden que había 2 enlaces aquí con un oxígeno. Entonces, de esto parte la similitud entre el grupo carboxilo y este grupo nitrilo, porque aquí el carbono, ¿verdad? Presenta un enlace con un elemento más electronegativo que él. En el caso de los ácidos carboxílicos era el oxígeno y aquí en este caso es el nitrógeno. ¿Ok? Vamos a ver algunas de sus propiedades físicas. Luego también vamos a ver la nomenclatura.
Entonces tenemos que los nitrilos de bajo peso molecular son solubles en el agua, mientras que los otros son insolubles en agua. Es decir, los que tienen poco átomos de carbono, de 5 o menos, son solubles en agua, y mientras que los que son más largos, con una cadena más larga, son insolubles en agua. Los nitrilos de bajo peso molecular son líquidos a temperatura ambiente, ¿ok? Exceptuando el ácido cianhídrico. Y los superiores, o sea, cuando tienen más de 14 átomos de carbono, son sólidos. Son más densos que el agua. Otro de sus propiedades es que la temperatura de ebullición de los nitrilos es generalmente superior a los ácidos correspondientes y a los alcoholes de masa molecular comparable. Recordemos que la temperatura de ebullición o punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Nos dice que la mayoría de los nitrilos tienen un olor que recuerda al del cianuro, porque presentan ese grupo, ¿no? El grupo cianuro, el cianuro de hidrógeno, y son moderadamente tóxicos. No sé si de pronto habrán escuchado eso del cianuro, que es altamente tóxico. Tenemos 3 reglas para hacer la nomenclatura de estos compuestos. La primera, ¿ok? Según el sistema UPAP, que ya sabemos que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿ok? Nombra los nitrilos añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano, que después de añadirlo tiene el mismo número de carbonos. Ok, aquí tenemos como siempre, las mismas reglas que venimos manejando desde el primer periodo cuando vimos alcanos, alquenos y alquinos. Entonces aquí vemos un solo átomo de carbono, entonces se llama metanonitrilo. Aquí vemos 2, cuando son 2 se llama étano, y usamos el prefijo etano. Etanonitrilo, ¿ok? Etano dinitrilo. ¿Por qué dinitrilo? Porque vemos 2 grupos nitrilos aquí, ¿ok? Y aquí vemos un 3-metil butanonitrilo. Hay 4 átomos de carbono, ¿ok? Recuerden que así también se puede presentar la cadena. Hay 4 átomos de carbono y en el carbono 3 hay un metil. Esta es una de las formas que se utilizan para nombrar estos compuestos. De aquí pueden tomar un ejemplo. Recuerden que la tarea es copiar los ejemplos. Entonces pueden copiar uno de ellos, porque ya los demás son iguales. La segunda regla dice que cuando se añaden como sustituyentes, el compuesto se nombra poniendo el prefijo ciano delante del nombre de la cadena principal. ¿Ok? Entonces aquí no lo vemos como compuesto principal, sino formando parte de un ácido carboxílico. ¿Ok? Esto es un ácido carboxílico. Aquí lo vemos el doble enlace con el oxígeno. Vemos el grupo funcional del ácido carboxílico, el grupo funcional carboxilo. Entonces tenemos que se llama este compuesto ácido 3-bromo. Aquí vemos que en el carbono 3 hay un bromo. 5-ciano. En el 5 está el grupo ciano, ¿ok? Entonces cuando no forma parte de la cadena principal o cuando no está como principal, como función química principal, entonces se nombra como ciano. Y hexano porque tiene 6 átomos de carbono, y oico porque es aquí lo ven, es un ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, el ácido carboxílico tiene como más relevancia o más preferencia con respecto a esta función de los nitrilos. Por eso que se nombran como ácidos. Aquí tenemos un ácido 3-ciano ciclo hexano carboxílico. ¿Ok? En el carbono 3 está el grupo ciano o el grupo cianuro. ¿Ok? Es un ciclo hexano porque tiene 6 átomos de carbono, es una cadena cerrada, por eso es un ciclo. ¿Ok? Esa es la otra forma de nombrarlos. Vamos con la tercera regla, que nos dice que cuando los nitrilos se unen a los ciclos, los compuestos los nombramos poniendo detrás el nombre del anillo, es decir, el sufijo carbonitrilo. Por ejemplo, cuando el grupo ciano está unido a un grupo benceno, un anillo benceno, entonces se llama benceno carbonitrilo. ¿Ok?
Entonces, cuando está unido a un compuesto aromático o una cadena cíclica, va a utilizar este prefijo, perdón, este sufijo, carbonitrilo. 3-oxo-ciclohexanocarbonitrilo, ¿ok? Aquí vemos de aquí viene el oxo porque en el carbono 3 hay un oxígeno, un doble enlace con un oxígeno. 3-bromo, 5-hidroxiciclohexanocarbonitrilo, ¿ok? En el grupo 3 en el carbono 3 hay un bromo, en el carbono 5, perdón, hay un hidroxilo. Recordemos cuando vimos el grupo de los hidroxilos, que es un OH, o el grupo de los alcoholes. Es un ciclo hexano, perdón, porque tiene 6 átomos de carbono. Y vemos que tiene el grupo ciano en el carbono 1. En cuanto a los usos, ¿okay? Los nitrilos forman parte de productos naturales y los podemos encontrar, o sea, es lo que le da como el sabor amargo a algunas cosas. Por ejemplo, las almendras, los huesos de algunas frutas. No sé si le ha pasado que muerden la semilla, bueno, aquí le dicen hueso, pero es la semilla de algunas frutas, como sobre todo de las cítricas, del limón, de la mandarina, la naranja. Si los muerden, tienen un sabor bastante amargo, es producto de este compuesto. En animales marinos, plantas y bacterias. También hay medicamentos que son originados o se forman utilizando nitrilo y se han utilizado entonces para combatir la hiperglicemia, el cáncer de seno, la diabetes, la psicosis, la depresión y otros trastornos. También tienen un papel, bueno, tienen un papel en la biología y en la medicina, pero también, se me fue, también tienen un papel en la industria de los plásticos, ¿ok? Con los cuales con este compuesto se puede elaborar guantes quirúrgicos y de laboratorio, sellos de piezas automotrices, mangueras y juntas, debido a su resistencia contra la corrosión y las grasas. Son muy resistentes a la corrosión. También es utilizado en materiales como el Tupperware, instrumentos musicales o bloques de Legos. Entonces se utiliza en la industria del plástico. Y también, como los dije, que tienen el grupo cianuro, que es altamente tóxico, ¿verdad? Entonces pueden ser transformados, pueden ser utilizados como venenos para insectos, bacterias, hongos en la agricultura, conformando algunos insecticidas, bactericidas y fungicidas respectivamente, ¿okay? Entonces se utiliza como veneno para insectos, bacterias y hongos, como lo pueden ver aquí. Entonces, esto es básicamente este grupo de los nitrilos y su nomenclatura, su uso, entre otros. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que la tarea es copiar los ejemplos y como siempre pueden tomar parte del uso y pueden investigar otro, ¿ok? De pronto los que más les resulten interesantes, los que más les llamó la atención acerca del uso de los nitrilos, entonces lo pueden colocar para la tarea.